Y como la medicina me dijo no tenemos respuesta, empecé a empeorar, me deprimí, cada vez estaba peor, fue muy grave. No hay que hablar de los problemas, es al contrario de la psicología tradicional. En silencio hacemos trabajar a los hemisferios cerebrales y el cerebro es como un computador y va reprocesando rápidamente emociones, pero sin hablar. Pero si vives recordando lo doloroso o pensando en lo catástrofe que puede llegar a pasar, que eso es miedo, el cerebro cree que está pasando todos los días eso doloroso. Y todos los médicos, por más tradicional que sea el médico, sabe que si un paciente vive con estrés crónico por emociones no resueltas, va a terminar enfermándose físicamente de muchas enfermedades. Una vez que uno resuelve el pasado, el cerebro no está más en emergencia, en este sistema de lucha-huida, y está en calma, ahí les enseño a las personas a visualizar lo que quiero de aquí en adelante. Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto saludarlos. Y bueno, como siempre, les quiero ofrecer contenido pues, que resulta muy interesante para nuestro día a día, para poder aclarar muchas cosas. Y qué mejor que tener la oportunidad de tener de invitado a un speaker internacional, un doctor que lo llamaron en algún momento en los tiempos de pandemia la luz al final del camino porque es un psicólogo, pero tiene otro tipo de terapias que son alternas. Él está, pues, especializado en fobias, en estrés postraumático, en todo esto que nos aqueja, como es la ansiedad y muchos otros conceptos que vienen, que todo cae y recae en el perdón. A veces no entendemos, a lo mejor las religiones nos hacen ver el perdón de una manera que no la vemos en forma racional. Así que, está en México porque va a presentarse en el Teatro Metropolitan y es una gran oportunidad de poderlo tener en México después de ya hace algunos años que viene a visitarnos y ya está, creo que el acento argentino se le está quitando. Así que me da muchísimo gusto recibirlo y que se haya dado un tiempo para venir a visitarnos al doctor Juan Lucas Marín. Bienvenido, doctor, Gracias. gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, querida Mara, gracias por invitarme, un honor estar aquí. Es un placer tenerte, sobre todo porque México te ha recibido desde hace, pues, ya, como decías tú, 8 años. Casi 8 años, exacto, sí. Y me enamoré de este país, de su gente, de su cultura y aquí me quedé a vivir. No, pues sí, ya sé, pero ¿dónde estás viviendo? ¿No estás viviendo en Argentina? No, no, aquí en México, sí. Ahora, cuéntame cómo es que comienzas a desarrollar, Juan Lucas, todo este asunto de la psicología y empiezas a echar mano de la medicina alternativa. Bueno, todo empezó hace 23 años, cuando tuve una enfermedad incurable, una hepatitis muy grave, donde la medicina me dijo no hay tratamiento, no hay medicaciones que podamos darte, solo hay 10 casos en el mundo. Mi padre es médico, cardiólogo, y todos estaban muy asustados y preocupados. Y ahí, bueno, estuve, para hacer el cuento corto, estuve un año enfermo, 7 meses en cama, 3 meses con fiebre alta. Y como la medicina me dijo no tenemos respuesta, empecé a empeorar, me deprimí, cada vez estaba peor, fue muy grave. Y como al tercer mes, cuarto mes de estar en cama sin esperanza, dije tengo que hacer algo de adentro hacia afuera, tengo que cambiar mi actitud, mis pensamientos, mis sentimientos, porque si no me voy a ir y soy muy joven, tenía 21 años. Entonces empecé a visualizar que me curaba, que una energía superior, que cada uno la nombra de la manera que quiere, entraba en mí, me sanaba y me visualizaba corriendo, haciendo deporte, que es algo que me encantaba y me encanta hasta el momento. Y al empezar a hacer eso, como al mes de hacer esa visualización a nivel intuitivo, porque no había estudiado nada de lo que hoy sé, estaba al tercer año de la carrera de psicología, los análisis clínicos empezaron a cambiar, mi padre me dijo, tu hijo se está regenerando y no sabemos qué está pasando. Entonces me di cuenta que estaba funcionando y lo empecé a hacer cada vez más, con más ganas, con más intención, con más voluntad, con más fe, creyendo que eso iba a funcionar. Y como al cuarto mes de practicar esa visualización, mi hígado se sanó por completo, la medicina no entendía qué pasaba. Después se me lesionó la columna por haber estado tanto tiempo en cama sin masa muscular. Tuve desplazamientos de vértebras y me dijeron nunca más vas a correr, nunca más vas a hacer deporte.
y ahí empecé a estudiar medicinas alternativas, que es la fusión de medicina de Oriente con algunas técnicas de Occidente, de neurociencias, y empecé a practicarlo primero en mí y también me curé la espalda y empecé a correr triatlón y la medicina, los quiroprácticos y todos no entendían qué había pasado y al día de hoy sigo corriendo triatlón y estoy sano y puedo hacer deporte y nada de lo que me dijeron se cumplió. Entonces eso fue muy fuerte para mí y empecé a especializarme como psicólogo una vez que me recibí en todas estas terapias que se llaman terapias de avanzada, que son terapias más modernas que la psicología tradicional. Y aquí no hay que hablar de los problemas, es al contrario de la psicología tradicional. En silencio hacemos trabajar a los hemisferios cerebrales y el cerebro es como un computador y va reprocesando rápidamente emociones, pero sin hablar. Okey, eso es totalmente diferente a lo que Sí, estamos acostumbrados, totalmente a lo tradicional, porque diferente. generalmente te hacen hablar y te dice: "Dime para que yo te ayude", hasta la misma personas que te rodean. Sí, sí, para algunas cosas sirve, no digo que la terapia no sirva, pero para traumas, que es mi primera especialidad, un trauma no se resuelve hablando, al contrario, se empeora. Y eso está científicamente comprobado. Cuando hablamos, estimulamos el área del lenguaje que está en el hemisferio izquierdo y la parte emocional de las emociones asociadas a las imágenes, que son nuestros traumas, nuestras experiencias dolorosas, estresantes, que no se resolvieron, ahí están alojadas en el hemisferio derecho. Entonces cuando hablas se conecta el hemisferio izquierdo y no el que debería estar trabajando. Cuando no hablamos y trabajamos en silencio pensando en imágenes, en el trauma y en las emociones, ahí se activa el hemisferio derecho y empieza un reprocesamiento, se llama, que es como un computador que empieza a trabajar y se quita la emoción de los recuerdos dolorosos y también de los pensamientos futuros como miedo y ansiedad. Entonces podemos ser nuestros propios maestros, maestras de nuestras emociones, practicando estas técnicas autoaplicables. Sí, me llama la atención lo que elegiste, los problemas que tenemos como seres humanos y que elegiste, que justamente son los traumas, el miedo, la ansiedad, porque si antes hablábamos de estrés, que fue el mal de, no sé, siglo pasado, ahora hablamos de una ansiedad, no sé si fue a raíz de la pandemia, no sé si se desató con mayor fuerza, la ansiedad. Sí, siempre estuvo, como tú dices, pero la pandemia incrementó muchas patologías a nivel salud mental, ataques de pánico, insomnio, estrés, ansiedad, miedos, depresión, suicidio. Sí, lamentablemente creció mucho los problemas de salud mental a raíz de lo que pasó en el 2020. ¿Y cuáles serían lo que tendríamos que tomar en cuenta? Yo sé que todo esto lo encontramos en tus cursos, lo encontramos en tus redes, y ahora que estás en nuestro país, que vas a dar una conferencia, pero estaba escuchando también tu participación en otro programa y hablabas del perdón. Sí, sí, es un tema troncal en mis cursos porque si no perdonas no avanzas. Y también a veces los traumas son cosas que no perdonaste, heridas muy fuertes. Y para explicarlo bien fácil y rápido, si tú no perdonas, cada vez que te acuerdas lo que pasó, no importa que hayan pasado 20, 30 años, para el cerebro es lo mismo pensar en algo que vivirlo. Es atemporal el cerebro. Si tú piensas con los ojos cerrados o abiertos, recuerdas un trauma de hace 20 años, el cerebro cree que está pasando otra vez ahora. Y libera hormonas de estrés. Cortisol es la más conocida, pero también hay muchas otras. Y eso va a la sangre y después a las células. Y eso es veneno para las células. Si tienes un día un poquito de estrés, no pasa nada. Pero si vives recordando lo doloroso o pensando en lo catástrofe que puede llegar a pasar, que eso es miedo, el cerebro cree que está pasando todos los días eso doloroso o catastrófico. Entonces todos los días tienes hormonas de estrés, cortisol elevado, y ahí empiezan los problemas hasta físicos. Y muchas enfermedades son por estrés crónico. Y todos los médicos, por más tradicional que sea el médico, sabe que si un paciente vive con estrés crónico por emociones no resueltas,
va a terminar enfermándose físicamente de muchas enfermedades. ¿Y cómo detectas cuáles son esas emociones no resueltas, esos traumas, esto que te genera? Por ejemplo, para una mente catastrófica, Mm, el estar pensando que cualquier sonido, y eso pasa, me pasa tanto en la oficina como en la calle, como en el coche, en fin, que se oye cualquier alarma y en especial aquí en México, pensamos que es un temblor. Y sí. vivimos, y te compras hasta las chanclas que vas a usar cuando tengas que salir corriendo. Eso responde al trauma. En ese ejemplo justo es cuando hay un disparador como una alarma, dispara hasta sensaciones físicas y emociones de un episodio traumático del pasado, en este caso, alguno de los terremotos que hubo. Entonces, como no está resuelto ese trauma, el cerebro queda en alarma hipersensible y cualquier ruido que te haga acordar a eso va a disparar este sistema que se llama lucha o huida. Es un sistema de emergencia que tenemos en nuestro cerebro para luchar o huir de los leones, de los peligros que había en la época de las cavernas. Y entonces en ese caso hay que resolver el trauma del terremoto y cuando lo resuelves, que es rápido, a veces en cuestión de minutos sin hablar, la próxima vez que suene una alarma, para tu cerebro eso no va a ser una señal de peligro y vas a poder pensar con claridad sin la reacción emocional y física. Justamente en el terremoto del 2017 en México, yo estuve ayudando mucho ahí en la colonia Roma, donde había edificios enteros derrumbados. Estuve ahí en la carpa médica 5 días, 5 noches, casi sin dormir, asistiendo a cientos de personas con una técnica, que es la que enseño casi siempre en los cursos, donde podían remover el trauma rápidamente en cuestión de minutos. Obviamente después la tristeza o el duelo lleva más tiempo, pero el shock, que es el trauma emocional, donde la persona está paralizada, eso se removía en promedio de 5 minutos. Hasta en los bomberos, al tercer día empecé a asistir a los bomberos que estaban traumatizados y no podían seguir trabajando. Entonces ahí vi miles de testimonios que podían salir adelante con esta técnica. ¿Y esta técnica dónde la ubicamos para? Eso lo enseño en los cursos online que están en mi web o en los cursos presenciales que doy en forma presencial en toda la República de México y en otros países. Ahora bien, ¿cómo, cómo visualizar, Juan Lucas, la vida que uno quiere tener? Esa es la otra parte que enseño. Una vez que uno resuelve el pasado, el cerebro no está más en emergencia, en este sistema de lucha-huida, y está en calma, ahí les enseño a las personas a visualizar lo que quiero de aquí en adelante. Y como vimos, el cerebro se cree todo lo que piensas, no distingue. Entonces, cuando visualizas el futuro anhelado, positivo, esos sueños y anhelos que tú tienes, se cree que eso es real, no sabe que es un pensamiento. Entonces, como es positivo, las imágenes que tú vas creando en tu mente, empiezas a tener emociones positivas, gratitud, amor hacia la vida, paz, felicidad, alegría anticipada. Entonces, generas hormonas, pero de felicidad, no de estrés. Entonces es un círculo virtuoso de cada vez quieres visualizar más lo que quieres y al cabo de unos minutos te sientes bien solo por haber visualizado lo que sí quieres y no lo que no quieres. Porque estamos acostumbrados a ver y visualizar lo catastrófico, lo peligroso que puede pasar, que la mayoría de veces no pasa. Entonces tenemos que practicar el lado bueno, nuestra visualización creativa se llama, que estás creando tu realidad. Entonces el cerebro se cree lo que estás visualizando y al mismo tiempo agradeces como si eso fuese hoy, como si eso que quieres lograr hubiese sucedido hoy en la mañana. ¿Te sentirías feliz? Bueno, entonces así te tienes que sentir hasta que pase. Ahora, las personas tenemos días buenos, días malos, pero ¿cómo poder y cómo lograr componer tu día? Supongamos que algo pasó en el día y tú le diste poder a ese acontecimiento, persona o lo que sea, y te pones de mal humor o te pones triste o te enojas. Si sabes estas técnicas, que es lo que yo les enseño a las personas, que sean los propios protagonistas de autogestionar sus emociones, te detienes, trabajas el enojo, el miedo, lo que haya sucedido en ese día, y después ahí mejoran tus emociones, se elevan, se llaman emociones elevadas, amor, agradecimiento, benevolencia, bondad. Entonces
tú mismo saliste de un estado de ánimo en el que caíste, le diste poder, sales de ese estado de ánimo con emociones elevadas y visualizas que todo se resuelva, por ejemplo. Entonces, lo que pasa en el día, tú aprendes a gestionar eso. No tienes que esperar a ir a terapia o a hablar con un amigo o una amiga. Aprendes a salir tú de los estados de ánimo negativos. El miedo. El miedo a qué, al futuro, la ansiedad Siempre. es al miedo de cómo morirte, ¿por qué tenemos tanto miedo a la muerte? El miedo siempre responde al futuro. Y el miedo a la muerte es como el miedo madre de todos los miedos. Las personas que tienen miedo a morir en realidad. Y de ahí se ramifica a miedos más pequeños. Pero siempre responde al futuro, a la instancia futura. Uno no tiene miedo del pasado, el pasado ya pasó. Y a veces uno cree que es presente, porque la sensación física puede ser de taquicardia. La persona te dice, tengo miedo ahora, tengo taquicardia. Sí, pero tienes taquicardia porque estás pensando que dentro de poco o mucho puede pasar algo malo. Y como el cerebro se lo cree, está respondiendo con taquicardia, bombeando mucha sangre a las piernas para correr rápido y a las manos para pelear con fuerza. Ese es el primer síntoma de lucha o huida del sistema de emergencia. Y si sigues pensando en lo catastrófico posible futuro, crees el miedo, crecen las sensaciones y eso puede desencadenar, por ejemplo, en algo muy común hoy en día, ataque de pánico. Pero no es que te estás por morir de un infarto o volverte loco, que son las dos sensaciones que tiene alguien que tiene pánico. En realidad es todo tu cuerpo preparándose para la pelea o la huida, pero porque un pensamiento disparó eso. Entonces el miedo siempre va a ser futuro. ¿Cuáles serían las emociones, Juan Lucas, que te provocan enfermedades? Todas las emociones negativas provocan hormonas de estrés que crean un estado de estrés crónico y eso te termina desgastando, provocando diabetes tipo 2, enfermedades cardiológicas. ¿Tan graves? Sí, cuando un día que te estreses no te va a pasar nada, pero si el estrés es crónico, quiere decir a lo largo de un periodo sin parar estás con hormonas de estrés, el cuerpo llega un momento que no aguanta y empiezan enfermedades degenerativas. Y, por ejemplo, llegó un momento en que escasearon todas las, digamos, las pastillas que servían para tranquilizarte, ansiolíticos, para dormir, en fin. Todo esto fue durante la pandemia y siguen escaseando de alguna manera. ¿Qué tanto una pastilla de estas se convierte en un placebo? Mm. Bueno, yo no soy psiquiatra, así que no me especializo en Pero ¿qué tanto uno se lo cree medicación. como ser humano que dice: "Me voy a Bueno, tomar esta pastilla y seguro voy a dormir hoy"? y el poder de la creencia es muy fuerte, por eso a veces funciona el placebo, porque tú crees que va a hacer efecto. Entonces a veces justamente el efecto placebo es eso, es probar la eficacia de un medicamento contra el placebo. Y a las personas que le dan placebo le dan una solución salina o agua con azúcar o almidón de maíz, Un dulce. ¿sí? Y la persona le da poder a eso y funciona. Ese es el poder de la creencia. Ahora, ¿qué tan importante es hacer lo que tú quieres hacer sin que los demás se sientan atacados o agredidos? Es decir, no sé, yo me imagino que conociste a Talina Fernández, No, no lo una conozco. conductora muy simpática, una señora que quiero mucho. Y de repente decía Talina, es que no entiendo por qué si te quieres ir de una fiesta y si ya me voy, no, no te vayas, quédate, tómate, Mm, no, es que ya me tengo que ir. Y tenía que decir que iba a hacer el amor porque si no, no la dejaban ir. Entonces, ¿hasta dónde puedes hablar con la verdad y, no estar esperando cómo van a reaccionar las demás personas? mm, Y estás diciendo, pues, ya me voy porque ya estoy cansada, me quiero ir, sí. y que los demás no se sientan porque estás diciendo la verdad. Y ese es todo un tema que en muchos países de Latinoamérica cuesta el ser frontal, el decir no. Y en realidad es muy sano decir no. No quiero ir, no puedo, no me hace bien, no tengo ganas. Y el que se ofende, que se ofenda. Es problema del otro. Porque si tú estás priorizando tu salud y tu bienestar, diciendo no gracias, quiero irme en ese caso,
quiero descansar, necesito descansar, y el otro se enoja o se ofende, bueno, es una actitud egoísta del otro. Está pensando en el otro, no en ti, en tu necesidad, en lo que te hace bien. Entonces yo creo que hay que vivir haciendo lo que a uno le haga bien, sin lastimar a los otros, por supuesto. Y si los demás se ofenden, no podemos controlar eso, es problema del otro. Y cuando te quedas con este sentimiento de culpa de que el otro se Sí, sintió mal, pero eso, la culpa uno la tiene que sanar, uno. Porque si tienes culpa no vas a poner límites nunca, porque te da culpa lastimar al otro. Culpa que se ofenda, culpa que se sienta mal. Y después eso se va a convertir en enojo. Porque si tú te quedas en una fiesta sin ganas y pasan 5 horas más y tú te querías ir a dormir hace 5 horas, siguiendo tu ejemplo, ¿qué va a pasar? Te vas a enojar contigo por no haber dicho que no y con el que te insistió para que te quedes. Y después lo vas a tratar mal en algún momento. O te vas a envenenar con ese enojo sin expresarlo. entonces ahora, em, ¿cómo te diré? ¿Hasta dónde tienes que volver a tu centro? ¿Hasta dónde te vas del centro sin darte cuenta? Que es de lo que vamos a hablar, Ujú. en noviembre, el 13 de noviembre, en el Metropolitan. ¿Cómo es, darte cuenta que perdiste el centro de tu vida? ¿Y cómo es volver a retomarlo? Que eso lo van a ampliar para que vayan al Teatro Metropolitan y escuchen al doctor, pero es interesante saber. Sí, cuando identificas en un momento que empezaste a estar mal, triste, con miedo, con ansiedad, si uno se pone a pensar, identifica cuándo fue. Y por lo general, y ahí en el curso les hago pensar eso, ahí hubo un trauma, hubo una traición, hubo un quiebre, hubo una pérdida emocional, material, algo pasó. Y más o menos tiempo después, depende de cada persona, algo empezó a estar mal en tu vida. Empezaste con insomnio, con ansiedad, con irritabilidad, con tristeza. Entonces, siempre hay que ir a lo más atrás posible, al origen de cuando empezó tu estado de ánimo, que no es tu centro. El centro es la paz, el amor, la compasión, el equilibrio, la alegría. Es cierto cuando dicen: "Es que, mi hijo es de naturaleza depresiva". Bueno, siempre hay un componente genético, pero la mayoría, y eso lo comprueba la epigenética, son cosas ambientales que llevaron a una persona a deprimirse. Y a veces no es una sola cosa, puede ser un poquito genético, una pérdida muy grande, un enojo muy grande tapado, miedo a vivir. eh, Muchísimas razones pueden llevar a una persona a deprimirse, pero no es que alguien nace deprimido, Mm. no. Las adicciones tienen que ver con las depresiones, tienen que ver con los traumas. Las adicciones sí tienen que ver con la autoestima dañada y con los traumas. Entonces la persona busca sustancias para aplacar el dolor que siente, porque cualquier sustancia adictiva te anestesia, te distrae, te da un placer momentáneo, corto, y después tienes que volver a esa sustancia. Entonces hay un poco de todo, hay emociones no resueltas. Pero no es porque ya naciste con el gen del alcohol o naciste No, con los hay genes un de componente genético, no digo que no, pero no es todo. pero no te predispone sí o sí para la vida eso, no. Ahora, sin antes haber ido a un, psicólogo, psiquiatra, lo que sea, em, sin antes haber ido, o si nunca han ido y van a ir con el doctor Juan Lucas, ¿cómo ir ya como un poco preparados para saber cuál es exactamente el trauma que pudiste haber tenido? ¿De qué manera lo puedes reconocer? Decir, bueno, analizas tu vida, porque hay cosas que bloqueas desde que eres niño. Sí, hay cosas muy dolorosas que las bloqueamos. Eso es un mecanismo de defensa del cerebro. Para poder seguir adelante lo tapa con una amnesia, se llama. Y a veces lo recuerdas y a veces lo recuerdas más adelante cuando empiezas a trabajar tus emociones. Pero no hace falta que la persona vaya al curso con los traumas identificados. Puede a veces trabajar
una emoción negativa y no sabe cuándo empezó. Y al empezar a trabajar el cerebro saca a la luz las imágenes y salen a la luz los recuerdos y ahí te acuerdas. ¿Cuáles son, estas experiencias maravillosas de toda la labor que has venido haciendo? Uy, tengo muchísimos testimonios. Todos los días me llegan por mensaje, por Instagram, por redes sociales, los logros que cada persona hace. También doy retiros donde ahí convivo 4 días de cerca con las personas. Entonces, muchísimos testimonios de personas que se iban a suicidar y no se suicidan, personas que tenían depresión y salen adelante, ataques de pánico y se van, enfermedades físicas que empezaron a revertir por sanar todos los traumas emocionales. Muchísimos testimonios. ¿Y te has encontrado con un caso que haya sido difícil para ti, pero que hayas resuelto, además del tuyo? Sí, bueno, lo más gratificante para mí es cuando alguien se iba a quitar la vida y te dice, gracias a tus cursos no me suicidé y amo la vida, estoy más feliz que nunca. Eso para mí es lo más fuerte y me pasa mucho. Y con los jóvenes, porque creo que tanto esta generación de niños y de Mm, jóvenes, ¿cómo te acercas a ellos? Porque creo que son los que necesitan, además de sí, nosotros los adultos, ¿no? Para tener unos años sí, los que te queden bien, pero es los jóvenes que están comenzando y en este mundo que está tan complicado. sí, eso es una población que está muy mal. Los jóvenes, los adolescentes, desde el 2020 sobre todo para aquí, todas las edades sufrieron, ¿no? Pero no se los puede obligar, pero cada vez hay más apertura. Cada vez vienen más gente joven y adolescentes acompañados por su madre o su padre a los cursos con interés de dejar todo el día el celular y los jueguitos y empezar a bajar la ansiedad. Sí. Y se dan cuenta, ¿eh? Se dan cuenta lo mal que les hace estar muchas horas por día en ese mundo y después les cuesta interactuar con sus pares, con las personas. Se dan cuenta la ansiedad que le genera estar viendo videitos todo el tiempo sin parar con el teléfono. ¿Y qué es lo que generan estos videos, además de la ansiedad? O sea, es como una adicción, Sí, porque antes, cuando estábamos jóvenes, tú eres mucho más joven. Cuando yo estaba joven, pues, lo que hacías era dibujar, ver tele, Cepillín, no sé, sí, ¿no? había Veías la menos televisión. estímulo. Y aún así te decían: "Ah, de tal hora a tal hora, porque luego Sí, tienes que hacer tarea". sí, ahora hay mucho más estímulo y eso en el cerebro sí genera una especie de adicción, como tú decías. Sí, Es sano decir: "A ver, vamos a comer sin celulares", porque todo el mundo dice: "Ay, no seas sangrona, ¿cómo vamos a comer sin celulares?". sí, para mí es sano, para que vuelva el diálogo en la mesa, en la familia, en la pareja o en el diálogo con los hijos. Por supuesto que es sano. Bueno, Juan Lucas, y ahora cuéntame, ¿qué es lo que vamos cómo vamos a salir de tu curso? ¿Cómo se llama? Aliviados. Aliviados. En primer lugar, aliviados. Se siente ahí mismo, en ese momento, el alivio, ligereza de haber quitado emociones que están ahí, a veces enquistadas hace mucho tiempo. Agradecidos, es un tema también muy importante, que profundizamos ahí, el agradecer, el cultivar el estado de gratitud. En vez de estar todo el día pensando lo que falta, estar agradeciendo lo que sí tenemos. La gratitud es la llave que abre muchas puertas y puedes sentirte feliz solo por empezar a practicar el agradecimiento todos los días de tu vida. Entonces las personas se van aliviadas, ligeras, agradecidas, felices de que recuperaron ese poder de visualizar la vida que quieren, con compasión, que es haber perdonado y ser más compasivo con uno y con los demás. Y vertir todos esos sentimientos en las familias, en los amigos. Sí, claro, después uno tiene que practicar para poder ser ejemplo en el ámbito en el que uno esté, con familia y amigos. Y así funciona, porque muchas personas empiezan a practicar, empiezan a estar felices, y la familia, el grupo social y amigos le dicen que hiciste, que te ves feliz, que ya no te enojas, que te ves más optimista. Y así de boca en boca se va generando la expansión. Así ha pasado.
¿Por qué es importante, Juan Lucas, ir a verte? ¿Por qué es importante seguir tus cursos presenciales, los retiros, seguirte en tus páginas, en tus redes? ¿Por qué es importante contactarnos contigo y no estarnos contactando em, pues con todo este contenido que de repente te dicen, si tienes esto, esto y esto, tienes ansiedad Mm, y la puedes curar así, así, asado? Digo, yo agradezco a la gente que te quiere ayudar, mm. pero no puedes despegarte de un especialista, no debes. No, yo siempre aconsejo que la persona que está en tratamiento físico o mental siga con el tratamiento, no que lo abandone, porque no debe tomarse como una terapia lo que yo hago, porque es muy masivo y obviamente no es personalizado. Que a la par de la terapia que estén haciendo, sea médica, psicológica, psiquiátrica, a la par empiecen a practicar las técnicas y si la persona practica, siempre hay mejoría, siempre. No me ha pasado nunca que una persona practique todo lo que yo les enseño que hay que practicar y no haya tenido resultados. Funciona, funciona. Pues yo creo que sí, con esa sonrisota que tienes, yo creo que sí. ¿Por Gracias. qué no invitas a las personas que nos están viendo a volver a su centro? Bueno, ahí el 16 de noviembre, Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, que es un gran sueño para mí estar ahí, ya está casi sold out. Los invito para los que quieran estar bien, ganarle al pasado, perdonar, ganarle la culpa, al miedo, a la ansiedad y aprender a visualizar una vida ilimitada. Ahí los espero. Pues muy bien. Y entonces, si nos dices tus redes para seguirte. Instagram, Juan Lucas Martín Oficial, Facebook, Juan Lucas Martín y la web juanlucasmartin.com. Ahí está toda la información. Y pues ahí te seguiremos. ¿Algo que les quieras decir a las personas que te están Gracias. viendo? En la página web hay 2 técnicas gratis y 4 meditaciones gratuitas también. Así que si no tienes dinero, no hace falta que vengas a un curso. Lo puse gratis ahí hace muchos años para que empiecen y nadie se quede afuera. ¿Algo que quieras agregar? La vida pasa rápido, hay que perdonar, hay que avanzar y ser felices y agradecidos. Juan Lucas, gracias por haber venido. No, gracias a ti por Gracias por invitarme. este Un espacio. placer. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está. Así que sigan al doctor Juan Lucas Martín y nosotros les agradecemos por haber estado aquí con nosotros. Les mandamos un beso. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Morita Digital.